Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos hoy día en Geografía el tema de la semana 18 que se titula Los 5 continentes, África, Europa y Oceanía. Como ya hemos trabajado la clase anterior, hicimos la primera parte de los continentes donde se vio lo que es América y Asia. Ahora veremos los otros 3 continentes. Empecemos entonces por recordar un poco la división de continentes o la teoría que se utiliza para trabajar este tema, ¿no? Como sabemos nosotros, geográficamente no tenemos 5 continentes, tenemos 6 continentes, porque estamos incluyendo el continente de la Antártida. Este continente ya lo hemos trabajado antes cuando veíamos lo que vendrían a ser las reservas de biodiversidad, como lo hicimos con la Antártida y la Amazonía. En este caso solamente vamos a trabajar lo que se llaman los continentes poblados. Y son los que conforman los 5 anillos de la ONU, y también lo vemos nosotros reflejado en esos 5 circulitos que aparecen en las Olimpiadas. No trabajamos la Antártida por 2 razones. Primero, que ya lo hemos realizado, y segundo, que no podemos encontrar datos demográficos o situaciones de actividades económicas, puesto que la Antártida es un lugar donde solamente se pueden realizar actividades científicas. Esta teoría de los 5 continentes también ha sido muy refutada, porque algunos piensan que podemos llamar 6 continentes, otros dicen que podrían ser hasta 7 continentes, tomando en cuenta que hay geógrafos que suelen dividir América no en 3 bloques de manera poblacional, sino en 2 bloques geográficos, lo que es América del Norte y América del Sur. Pero nosotros vamos a usar la clasificación tradicional. En este caso tenemos un cuadro resumen de los continentes que nosotros vamos a trabajar hoy día, ¿no? En el caso de África lo estamos ubicando en el puesto número 3 según el tamaño. Sabemos que los 2 primeros lugares los ocupan Asia y América. En función de la población encontramos el segundo lugar, puesto que América, si bien es segundo en situación de tamaño, es el tercero en población, puesto que ahí África le gana en función demográfica. Aunque se dice que la diferencia no es tan abismal tampoco. Lo ubicamos en densidad en el tercer lugar. Si bien es un continente poblado y extenso, el mismo tamaño que posee hace que la densidad sea perfecta. No es como se da en Asia. Asia es el más grande, es el más poblado y encima tiene la mayor densidad. Si lo ubicamos según la ciudad más poblada, lo encontramos nosotros en Nigeria. Sin embargo, la mayor cantidad de problemas sociales no se encuentran ahí, sino se encuentran en Sudáfrica, que los vamos a analizar un poquito más adelante. En función de relieve, el punto más alto es el Kilimanjaro, que antes lo hemos escuchado también, y el punto más bajo, siempre los puntos más bajos se dan en depresiones del mar, y ahí vamos a encontrar el lago Azjal. En función de Europa, Europa sí es pequeño, si bien lo comparamos a Oceanía, Oceanía se dice que es mucho más pequeño porque está dividido en varias islas, ¿no? Pero Europa, si nosotros lo vemos en grandes bloques de tierra, a comparación de África, de Asia, que se encuentran a su lado, se ve muy chiquitito. En función de población se encuentra cuarto. Acuérdense que Europa está pasando la crisis de la población joven. Casi todas las personas que se encuentran ahí son personas mayores, y los jóvenes optan por no tener hijos, por eso le llaman el continente viejo. En densidad lo encontramos en segundo lugar. Si bien no tiene muchas personas, por el mismo tamaño pequeño que tiene Europa, más la cantidad de migrantes que recibe continuamente, hace que se haya vuelto un continente denso. En su ciudad más poblada tenemos Moscú. Algunos dirán, Moscú se encuentra en Rusia y Rusia se encuentra en Asia, pero recordemos que hay países euroasiáticos. En el caso de Rusia, la mayor cantidad de territorio se encuentra en Asia, pero justo su capital, que es Moscú, se encuentra políticamente ubicada para Europa. Por eso que algunos dicen que Rusia en realidad es europeo más que asiático. En función de relieve tenemos el punto más alto, el monte Elbrus, y el punto más bajo, la depresión, en el mar Caspio. En Oceanía, nosotros lo ubicamos en sexto lugar. Si ubica el sexto lugar, se dan cuenta que estamos hablando de 5 continentes. Entonces, en este cuadro estamos tomando en cuenta, obviamente, a la Antártida, para poder ubicar el sexto lugar. Vendría a ser Oceanía, el más chiquito. Posee más de 25.000 islas, y a pesar de que están distribuidas, así las juntemos, no llegan a ser un amplio continente. Y además no todas están pobladas o se consideran estados propiamente dichos. En población lo encontramos en quinto lugar. Obviamente que la Antártida no tiene personas más que los científicos que están explorando. Tenemos que es el quinto lugar en densidad, es pequeño, y como tiene pocas personas, entonces no genera densidad. La ciudad más poblada la encontramos en Sydney, Australia. Si bien no es la capital de Australia, que vendría a ser Canberra, Sydney es el lugar más turístico que tiene Australia. La mayor cantidad de personas van a ese lugar a conocer los museos
y también para estudiar porque las universidades más importantes se encuentran allí. En función de relieve tenemos el punto más alto, el Monte Jaya, y el punto más bajo en el lago Erie. Ahora, recordando algunas uniones de los continentes que estamos trabajando, África y Asia colindan por el famoso Istmo o Canal de Suez. África y Europa por el estrecho de Gibraltar, que si bien no es tan reconocido como el estrecho de Bering en función histórica, es el lugar donde se potenció más rápido el comercio por dichos lugares. Asia y Europa por los montes Urales. Los montes Urales se encuentran en Rusia. A veces no los puedes distinguir la separación del continente, puesto que están justo en el margen de este país euroasiático. Y si hablamos de masas continentales, hay algunos que dicen que tenemos 3 o 4 continentes. ¿Cómo así reducen ese número de continentes? Es que los unen por masas que no se han separado en función de placas continentales. Tenemos Eurasia, la unión de Europa con Asia, y Eurafrasia, porque algunos piensan que Asia, Europa y África son un mismo continente. Ahora, tomando cuestiones generales de cada continente, ¿no? África le llama la cuna de la humanidad. Si bien ahorita África es uno de los continentes que se ha abandonado bastante en función poblacional, porque tiene una serie de problemas que no se han solucionado, como es el hambre, la mortalidad por enfermedades del SIDA, entre otros, sigue siendo el lugar donde se inicia la población humana y de ahí se va a distribuir a los otros continentes. Por eso le llamamos así la cuna de la humanidad. ¿Qué significa África? Significa sin frío. De ahí viene la situación climática, ¿no? Si uno analiza África según el clima, es la zona más cálida que nosotros podemos encontrar en el planeta. Si bien tiene zonas tropicales, donde hay el influjo de lluvias, la mayor cantidad es casi presencia de una mayor insolación. De ahí se desprende también el color de la piel de los que viven en África. Las personas que viven en África tienen piel oscura porque tienen un exceso de pigmentación debido a la gran radiación solar que se desprende en dicho territorio. Y sus características físicas también son así, por ejemplo, tienen narices anchas porque necesitan aspirar la mayor cantidad de aire limpio, puesto que si tuvieran las fosas nasales más conjuntas, aspirarían solamente el calor que se encuentra en el ambiente del continente. África también se le considera la quinta parte de tierras emergidas. Es un continente que se encuentra bien distribuido en función de las líneas imaginarias. Por ejemplo, tenemos una parte que está sobre la línea ecuatorial y una parte debajo de la línea ecuatorial. Y también África tiene presencia entre lo que es el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. Pero casi todo el continente se encuentra más distribuido en la zona oriental. Entonces no podríamos decir que homogéneamente está centrado justo en los 4 hemisferios, pero sí tiene preponderancia o una parte de su territorio en cada una de estas líneas imaginarias, ¿no? En función de su orografía son grandes, macizos. También podemos decir que tiene algunas llanuras, porque recuerden que África, según biomas, tiene parte de lo que es sabana, pero hay muchas elevaciones. Y se dicen que estas elevaciones no son dispersas, o sea, no encuentras montañas muy altas y montañas tan pequeñas. Se encuentra una regularidad orográfica, presencia de montañas justo en una misma zona y casi tienen la misma dimensión o altura. Y además de lo que hemos enfatizado en función del clima, recordemos que África no solamente es una zona llena de bosques, como todos imaginamos, también tenemos la parte de lo que se le llama el clima desértico. Se forman grandes desiertos, no son tan amplios como los de Asia, pero sí son los más calurosos, o sea, los más cálidos que se encuentran en el planeta. Si vamos a analizar de manera general Europa es un continente pequeño, no es el más pequeño, obviamente ahí está Oceanía. Se dice que es un conjunto de penínsulas, algunos le llaman la Gran Península, y casi todo es una gran extensión de llanura, por eso le llaman las grandes praderas. Europa es uno de los continentes más industrializados, tiene una mejor economía, tiene también sus altibajos, pero en general casi todos sus países son considerados con un IDH alto, un índice de desarrollo muy alto, ¿no? Y decimos también que en función de la población tiene grandes expectativas de crecimiento económico. Es por eso que en sentido demográfico la natalidad no es un punto importante para ellos. Europa también es uno de los continentes que ha reducido casi todos los influjos de delincuencia. En países que presentan todavía delincuencia puedes encontrar España, a veces en algunas zonas de Italia, pero otros países que se encuentran en la parte del norte, o sea, los países nórdicos, como Noruega, Finlandia, Suiza, Alemania, es casi mínimo el porcentaje de delincuencia, por no decir casi un 0% de delincuencia. Y Oceanía, que es el último que vamos a analizar nosotros, es un continente insular, ¿no? Son puras islas, 25.000 islas, como bien mencionaba. Es el más chiquito del planeta, la isla más importante es Australia, por eso que casi siempre cuando uno escucha Oceanía lo único que piensa es de Australia, pero hay otras islas también, de entre algunas que son dependencias de países americanos, por ejemplo Hawái de Estados Unidos,
otras islas que simplemente son crianza de ganadería, y tenemos islas que son estados pequeñitos, es decir, le pertenecen a algunos países europeos, pero se desenvuelven correctamente en el territorio de Oceanía. Ahora sí vamos a analizar de manera general cada uno de los continentes. Empezamos entonces con África. África contiene 54 países independientes, en otras palabras, que no son estados de otro o dependen de otro país. 8 que dependen generalmente de Europa, y esos países han sido asociados a Europa por materia de expansión territorial, por utilización de los recursos especialmente petroleros, y algunos también para solucionar sus problemas de la hambruna. Y 2 no miembros de la ONU. Casi la mayoría de países de África, a excepción de Marruecos, que en una época también se opuso a esta unión, pertenecen a la famosa Unión Africana. Muchos no recordarán o no tendrán idea a esta unión porque casi siempre estamos acostumbrados a escuchar la Unión Europea. La Unión Europea es una potencia económica de ese continente para poder relacionarse con los otros continentes, mientras que la Unión Africana no es tanto para crecer económicamente, es más que todo para lograr la subsistencia. En otras palabras, solucionar los problemas básicos. Hay países que no pertenecen a la Unión Africana porque dicen que los pocos recursos que contienen o poseen no pueden distribuirlos en el continente para solucionar los problemas que otros países tienen dentro de ese continente. Y otros sí se han unificado para juntos salir adelante, puesto que casi todas sus actividades económicas son agriculturas, ganaderías o la parte forestal de autoabastecimiento o subsistencia.